Sin duda, yo creo que mi papá deja una gran escuela periodística, un hombre muy comprometido con la información, con la verdad, sobre todo con las causas sociales más profundas de México, con la marginación. Hizo grandes reportajes que marcaron historia en Chiapas, en las comunidades más recónditas, y también fue un hombre que habló con mucha dignidad y determinación cuando el sistema estaba muy cerrado en México, cuando no había esta libertad de expresión. Entonces sí, pues deja una brecha que él hizo, y creo que su legado va a ser siempre recordado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue una muerte como muy repentina? ¿Qué fue lo que sucedió exactamente? Mi papá ya tenía algunas complicaciones gastrointestinales, tenía, digamos que ya cierta insuficiencia por entre descuidos, y él ya le había dado un infarto hace, yo creo que, si mal no recuerdo, unos 15 años, y ahora lamentablemente tuvo otro infarto. ¿Fue el infarto quien le arranca la vida? Sí, es un infarto fulminante. Sí. ¿Tenía problemas renales, comentas, o hepáticos? Pues tenía problemas, había estado hospitalizado, y entiendo que tenía problemas en el riñón, en el hígado, en toda la parte del intestino y todo esto, pero pues lo dieron de alta, ¿no? Y esto fue hace como 10 días. Estaba bastante flaco, yo lo vi con la familia hace, ¿qué será?, 4 o 5 días, estuvimos conviviendo con él, y sí se veía muy flaco, pero también con muchas ganas de salir adelante. Y bueno, pues también quiero decir que fue un hombre muy determinado, estuvo trabajando en estos últimos días, o sea, así se fue a conducir el noticiero que tenía en Radio Fórmula, que iniciaba a 5:30 de la mañana, y con todo y que pues estaba bien flaco y estaba muy débil, francamente débil, se fue a trabajar. Leí un mensaje de tu hermano, un tuit que decía que ayer te sonreían, que así lo va a recordar. En ese sentido, ¿hablaste con él la última vez? ¿Cuál fue su última charlas con él? ¿Alguna voluntad dejó? Sí, de las últimas charlas, era un gran aficionado al fútbol, al Barcelona, y estuve con mi mujer y con sus nietos, y estuvo presumiendo algunas fotografías que pudo obtener ahí del Barcelona, y bueno, pues yo le compré una playera del Barcelona, digamos la playera B, que se le iba a entregar, ya no se la pude entregar. Hablamos por teléfono, tenía mucha ilusión también de retomar esta actividad familiar. Ayer hablamos de que quería llevarnos a toda la familia a Acapulco, a un viaje. Entonces él tenía pues muchas ilusiones de sanarse, ¿no?, de todas sus dolencias. Y sí, nuestras últimas charlas eran mucho de fútbol, de cosas que también le apasionaban mucho. De la música, sí. Nosotros, pues en buena medida, crecimos en los estudios de Televisa, con sus programas en vivo y para gente grande. Y ahí nos llevaba, así éramos unas pirinolas, y pues yo creo que de pronto decía, bueno, pues para compaginar el trabajo y la parte familiar, ahí andábamos sacando fotografías con muchos artistas que en buena medida mi papá debutó. Y creo que hay muchos que tienen mucho que agradecerle, ¿no? Les dio la oportunidad de aparecer por primera vez en televisión, en este programa en vivo. Lo mismo grupos de rock, alternativos, y después en TV Azteca se llevó una fórmula similar con lo de Animal Nocturno, ¿no? ¿Qué va a proceder ahorita? ¿Va a ser abierto? ¿Va a ser familiar? ¿Qué es lo que van a hacer? Ahora es algo estrictamente familiar. Vamos a procurar que sea muy íntimo. Vendrán algunos amigos muy cercanos, amigas, familiares. Nos toma a todos por sorpresa, y en este domingo, ¿no?, estamos pensando en otras cosas, y bueno, pues sí, ya veremos si después podríamos hacerle algo más amplio a manera de homenaje, ¿no? ¿Será incinerado o será sepultado? Le vamos a hacer una misa privada mañana, entiendo, a las 9 de la mañana, y lo vamos a incinerar al mediodía. ¿Va a ser abierta esta misa? No, igual cerrada aquí. Nada va a ser abierto. No, nada abierto. Hoy se han publicado en las redes sociales, pues muchísima gente, fueron sus alumnos, periodistas, colegas nuestros, artistas que han publicado videos. Mi papá era un gran ser humano. Yo creo que quienes lo conocieron, era un tipo que te tendía la mano, era un tipo que podía no ser
multimillonario ni mucho menos, pero había mucha gente que por necesidad o ayúdame Ricardo, porque tú con tu denuncia, con tu voz puedes hacer valer mis derechos. Entonces era un hombre que siempre las causas sociales le llamaron la atención y le ocupaban. Recuerden que mi papá nace en Tepito, ¿no? Sí, entonces viene de abajo, ¿no? Mi papá no fue nunca de cuna de oro y le tocó pues desde asistente, ¿no? Sirviendo cafés hasta llegar a ser quien fue, ¿no? Le pegó mucho la pérdida de su amigo don Armando Manzanero. Le pegó mucho, eran grandes amigos. Vivieron juntos. Sí, vivieron juntos, tienen grandes anécdotas. Mi papá tiene muchas anécdotas. A mí me llamaba mucho la atención que íbamos a comer a algún lado y de pronto algún artista, por ejemplo Alex Sinte, que en algún desayuno que estábamos ahí, Ricardo, muchas gracias por todo lo que me ayudaste y me impulsaste, pero era eso y era también los hijos de José José, reconociendo que fue mi papá quien en su momento le tendió la mano, lo llevó a rehabilitarse, ¿no? Le ayudó en ese proceso. Oye, ¿cómo fueron sus últimos días? ¿Tu papá estaba enfermo? Mira, mi papá sí estaba enfermo, estaba muy flaco, yo estaba preocupado porque sí, la verdad, le dije tienes que descansar, pero fue un hombre que tenía siempre en su mente el trabajo y eso sí lo tuve muy claro siempre. Mi papá es de esas personas que dices, él va a morir trabajando, así como mi abuelo que murió por ahí, tenía ya cercano a los 100 años y era un hombre muy trabajador. Entonces mi papá no se entendía a sí mismo si no se ponía a trabajar. O sea, si tú le decías, tienes que reposar 15 días, te decía que sí, te daba el avión y lo primero que hacía al día siguiente era buscar de qué manera iba a escribir una columna o ponerse al día en su noticiero de radio. Entonces, muy activo. Falleció en casa. ¿Quién se entera? ¿Quién lo encuentra? ¿Cómo fue la noticia? Falleció en casa. Debe haber sido por ahí de las 2 de la tarde. Y lo encontró su chofer, que fue a buscarlo y estaba allá. ¿No? ¿Se comunica contigo? ¿Con quién se comunica el chofer de inmediato? Conmigo. Sí, conmigo. En casa no sufrió su partida, o sea, digamos, se fue bien, no fue bien. No, a ver, mi papá estaba con mucho ánimo, muchas energías. Todavía tengo mensajes de ayer en donde él me dice, oye, ¿cómo ves que rentemos esta van grande para que quepamos toda la familia y vayamos a hacer este viaje a Acapulco ya en plan de descanso? ¿No? Yo creo que también esto que le habían comentado los doctores de tienes que reposar, tienes que comer mejor, pues sí le había de alguna manera impactado y dijo, tengo que hacerlo, pero no dejó de trabajar. Entonces, pero lúcido. Tranquilo. Mi papá siempre también fue un hombre muy, muy culto, que podía lo mismo charlar con Sabina, con Serrat, que con cualquier persona, ¿no? O sea, yo recuerdo sus entrevistas con Rigoberta Menchú. Cuando yo iba a su casa, en su casa era algo formidable porque te podías encontrar a José Saramago, este escritor, cantando Las Mañanitas, que esa era su canción favorita. Entonces mi papá también le encantaba la trova, era muy bohemio y se ponían a cantar. Y te podías encontrar lo mismo a un político, ¿no? Yo me encontré en casa de mi papá en un par de cenas al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces te encontrabas a eso. Era un hombre muy cálido, era un hombre que si tú te acercabas, las personas que tuvieron contacto con él me decían, oye, tu papá es increíble, es formidable, te echa la mano y no te suelta, ¿no? Ayuda mucho a la gente. Y más a los que mismos artistas les daba esa oportunidad primera. Sí, sin duda. Yo creo que tiene una colección de anécdotas, ¿no? Y tiene varias vivencias. De las últimas charlas que tuvimos, salió el tema del béisbol y le dije, oye, recuerdo que tú entrevistaste al Toro Valenzuela. Me dijo, sí. Me pude colar, fui el único que en los tiempos del Cy Young, cuando Fernando Valenzuela hizo historia allá en Los Ángeles, la famosa Fernandomanía, dice, lo pude entrevistar y me dijo, no tienes idea lo impresionante que era. O sea, paraba a Los Ángeles el Toro Valenzuela, ¿no?
Entonces siempre fue muy cálido. También tiene buenas anécdotas, entiendo, con Julio César Chávez, a quien también ayudó en su momento con su tema de adicciones. Y creo que en verdad toda la gente que lo conoció de cerca sabía que era un hombre muy cálido. Un encargo en especial que te haya hecho. Un hombre que marcó una era en la industria de la televisión. Pues siempre muy orgullosos, yo creo que siempre muy motivados, pues digamos que es algo que hasta presumes, ¿no? Claro. Yo soy hijo de, y claro que ya después cada quien agarró su trayectoria y su propia carrera, pero sí, o sea, es un referente, es alguien que, pues yo recuerdo en su momento, pues cuando estaba en Televisa, pues le tocó también de pronto tener rivalidades y de pronto pues un público que era mucho más con causas progresistas lo arropaba mucho y lo querían, lo hicieron pues un héroe, ¿no? Y les cuento una anécdota. Recuerdo que alguna vez veníamos de Cuernavaca, porque le gustaba mucho ir a Cuernavaca, y había una suerte de confusión. Apenas entraba en vigor esos temas del no y no circula, sí, y te ponían ahí los números que no circulaban en la caseta, y por alguna razón nos equivocamos y llegamos y no tenemos que circular. Entonces mi papá iba manejando un Cutlass, me acuerdo, blanco que tenía, y el policía de tránsito lo ve, mi papá baja el vidrio y el policía lo saluda, ¿no? Y discúlpeme, señor Ricardo, no, yo nada más lo venía a saludar, no crea que le quiero generar un inconveniente. Entonces, recordando lo que me decían de Armando Manzanero, hasta jugamos tenis con don Armando Manzanero, que con todo y que era bajito, era bueno para el tenis, tenía su cancha de tenis allá en Cuernavaca, y eran grandes hermanos. Tienen muy buenas anécdotas, cómo pues convivían y bueno. ¿Con qué te quedas de tu papá? ¿Qué te Un gustaría encargo en recordar? especial que te haya hecho. A ver, ¿con qué me quedo de mi papá? Pues con el ser humano, con el hombre que tendía la mano, con un hombre leal, firme a sus convicciones, con un hombre que anteponía los valores frente a una vida, digamos, fácil, de lujo. O sea, mi papá, para la generación que fue y para el poder que tuvo como comunicador, no cayó en la tentación de decir, pues yo voy por el dinero y no me importa la verdad y no me importa la información. Mi papá no murió siendo multimillonario, me quedo con sus valores, me quedo con esa parte, con esa enseñanza, ¿no? De seguir tus convicciones y ser feliz. Creo que mi papá muere siendo quien quería ser, ¿no? Y bueno, pues, insisto, un hombre que se podía poner a entablar conversaciones con los grandes, ¿no? Y que hizo entrevistas épicas, ¿no? Con María Félix y con tantas figuras que decían en Televisa, sí, yo les voy a dar una entrevista, solo si me entrevista Ricardo Rocha, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Un encargo en especial que te haya dejado. Pues me dijo que quisiera mucho a mis hijos, a mi pareja, que siguiera siendo fiel a mis convicciones, ¿no? Yo creo que es más eso. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Un abrazo a la familia.